El área de atención a seguros privados de HLA Los Naranjos patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como me gusta decir siempre. El cambio de temporada no cambia la presentación, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva tanto en el corazón de los que la recordamos como en la curiosidad de los que quieren recordarla, o mejor que recordarla, conocerla. Esta semana nos visita un hombre perteneciente a una familia muy huelvana. Su padre, torero, Quitín. El nombre de Quitín forma parte de la intrahistoria taurina de nuestra ciudad. Sobre todo es onubense 100%, cartelista, pintor, artista por los cuatro costados. Este mismo año ha tenido el honor de que su cartel haya sido premiado como el ganador del concurso de balcones de nuestra Semana Santa. Dicho esto, bienvenido David Morales Benito, así no nos olvidamos de las madres. Muy buena, Diego, muchísimas gracias por invitarme, después de esta feria taurina que hemos tenido tan estupenda en Huelva, ¿verdad? Sí, señor, porque tenemos que, ya que lo dices tú, este año los dos hemos sido miembros del jurado de... Hemos tenido el honor de ser miembros del jurado. De la feria taurina, y yo, que no me pierdo ningún año los toros, Han salido las cosas muy bien, gracias a Dios, pues hemos tenido una feria bastante... Sí, pero que he vivido la experiencia. Exitosa. Yo he estado muchos años abonado en delantera de tendido alto del 6 y estos últimos años iba a sillón de tendido. Pero verlo, donde lo vimos desde el balcón de Huelva Información y con el catering que había detrás, para que no nos aburriéramos, que no nos pudimos aburrir, porque la verdad es que la feria ha tenido... Todos los días se ha abierto la puerta grande, hemos tenido a un David Miranda arrollador, Roca Rey, en fin, que la verdad es que la feria taurina ha sido... Tú tenías dudas de ser pintor, cartelista, aspirante a torero, y un buen día, en un sitio que tanto tú como yo me frecuentado mucho, que era Peñalosa, propiedad de la familia Litri, sí. Te digo, mira hijo, haz lo que a ti te guste. Allí tuve el honor de torear un par de veces cuando yo era un adolescente, pues lógicamente veía a mi padre en casa y primero quise ser torero, luego ya pues desistí porque vi que no tenía las cualidades necesarias para eso y empecé con la pintura. Pero tuve el honor de torear un par de cerritas allí una vez en casa en la casa Litris. Bueno, un día por sorpresa y sin venir a cuento, te mandé una foto de un servidor toreando, yo solito, no de capote con otro, no, un servidor solito con la muleta delante del bicho, no hablemos del tamaño, pero tampoco era tan chico. Buenas maneras había en esa ha sido siempre, fue en mi día mi profesión deseada. Mira, con 16 años hiciste tu primera exposición en la placeta, en lo que era la caja de ahorro. Lo que era la caja de ahorro, que entonces no existía la caja rural, era la caja de ahorro provincial de Huelva, y yo contaba con 17 años, 16 y 17 años. Allí debutabais, Antonia María y mujer también debutó allí en la caja de ahorro, porque todos los pintores jóvenes, aparte de algunos consagrados, pero todos los pintores jóvenes debutaban allí en la placeta, en la sala de la caja de ahorro. Y luego recordarte que el verano pasado expusiste en una exposición que Antonia María fue la comisaria en la Redondela, en la sala Mudéjar, y tuviste una exposición que tuvo un éxito bastante respetable. La verdad es que tuvo muchísimas visitas, muchísimos comentarios favorables, fue una exposición preciosa. Luego hemos seguido, este año Antonia ha puesto otra monumental que ha sido colectiva, pero vamos, la tuya que fue individual, me acuerdo perfectamente de ella, que fue muy bien y muy cariñosamente acogido por los redondeleros y visitantes.
Bueno, y te iba a decir, y bueno, y este año, es que lo tenía anotado aquí, pero ha salido antes, este año hemos compartido el balcón del Huelva Información en el tendido 5 para otorgar, que por cierto hubo bastante unanimidad entre todos de los miembros del jurado, y creo que el día 23 es la gala de entrega, que además este año el día 23, sí. eso es, no es en el Corte Inglés, vuelve a ser en la plaza de toros, que bueno, es muchísimo más bonito. Mira, vamos a comenzar el paseo y con la primera foto podemos pasarla, exacto. La he querido poner de ti, como pintor que eres. Eso es pintando una de las obras que expuse este año en el Teatro Felipe Godínez de Moguer. A mí me llama la atención una cosa, porque bueno, tú tienes mucha comunicación conmigo por redes sociales, y me llama la atención que no te manchas ni queriendo. Yo veo a los pintores que están llenos de pintura. Me lo dice mucha gente. Y tú estás impecable pintando. Donde hay que poner la pintura es en el cuadro, porque yo soy una persona que el desorden me incomoda mucho. Yo tengo que trabajar con orden y que eso no quiere decir que no me envalentone, tenga gestos y que alguna vez salpique algo, pero en menor medida. O sea, cualquiera que vea esta foto dirá, esta la ha elegido Diego, que vea que está. No, es que está en todas por el estilo, con camisas blancas. Esta fotografía debe de ser del año 2023 o 22, más o menos. Bueno, pero estás en tu línea de pintor higiénico, diremos. Ahí no llevo la camisa blanca, hoy sí. Ahí la llevan. No debe estar con la camisa blanca, que es mucho más peligroso de. Y mira, hablándote de pintura, podemos pasar la foto y explícala tú, porque este es el cartel premiado este año en el concurso de balcones de la Semana Santa. Esa es la obra que ha sido primer premio este año de los balcones cofrades. La Virgen de la Esperanza Coronada de Huelva. Bueno, explica la técnica del cuadro, porque yo en casa, como tenemos pintora, la verdad es que tu estilo es muy peculiar. O sea, tú ves un cuadro tuyo y dices, este cuadro es de David. Sí, hay una mezcla entre figuración y abstracción, que es lo que, por añadir algo más, yo creo que la pintura hay que interpretar, no, por lo menos en mi concepto, ¿no? No copiar exactamente la imagen, porque eso me aburre un poco, tengo que añadirle algo de lo que siento, de lo que sale de mí. Y por eso esas formas que se ven por ahí, que está... Eso es lo que le da personalidad. Pero que no distrae en absoluto del tema, se ve perfectamente. Hay veces que los rompo más. Que digo que eso es lo que le da personalidad a la pintura de un artista, porque que tú la ves y dices, este cuadro es de David. Eso es esencial, pero en todo. No solamente los pintores. Bueno, pues mira, vamos a ver el mundo que ha llenado tu casa durante años, que era el de los toros. Esta foto la plaza de toros de la Merced, esta antigua, foto es en la época preciosa. que mi padre toreaba, sí. Sí, porque eso, yo he puesto una, porque yo he visto torear a tu padre varias veces, porque yo era fijo todos los domingos a las novilladas en la plaza de la Merced. Y aquí hemos puesto otra foto parecida a esta, que no es la misma, y no es la misma porque en la otra pone un anuncio de la Caja Rural en la pared. Entonces, una de las muchas tardes que salía en hombro, que fíjate tú, la odisea de llevarlo en hombro desde la Plaza de la Merced hasta la calle Cervantes. Sí, pero era corriente. Mira, el litri lo llevaban a hombro hasta la calle Rico. Y era normal llevar a los toreros, o hasta el hotel, cuando estaban en la Granaína o en el Hotel Colón, de llevarlos hasta allí a hombro. Ahora no, ahora es muy triste, este año lo he visto mucho. Está la furgoneta esperando en la puerta y salen por la puerta grande en hombro y los zambullen en la camioneta. Hombre, llevarlo hasta la Plaza de la Merced, por lo visto, que eso que le dé vistosidad. Es muy bonito ver a un torero en hombro por la calle y la gente... Claro que sí. Pues mira, fíjate bien quién es el que va delante de tu padre muy sonriente. El Nini. El Nini, sí. Lázaro Gallego, el Nini. Torero cómico muy popular. Ojo, torero cómico, pero que cuando se ponía serio toreaba, ¿eh? Sí. Tenía sus manías, el hombre no estaba muy bien de la cabeza, salía por las mañanas vestido de torero a vender las entradas. Iba por toda Huelva vendiendo las entradas, pero era con el litri el único que conseguía llenar la Plaza Toro, ¿eh? Esto debe de ser los años 50, no sé si la época que cogió Hortera Carbonell, antes o después, 54, 56...
Pues mira, esto, hablemos de tu padre un poquito, porque hemos pasado la foto rápida, hablemos de tu padre, Manuel Morales Quitín. Sí. Debutó con picadores nada más y nada menos que con Curro Romero. Y Trincheira, un portugués. Estuvo varias temporadas toreando muchísimas, ¿no? Y ya estaba en las puertas, había toreado en Madrid, toreado en Sevilla. Tuvo una cornada muy grave en Ávila. Eso es, en Arenas de San Pedro, tengo yo aquí, en Arenas de San Pedro, una cornada gravísima. Una cornada de esa índole en aquella época, pues tardaba en curarse. Y ya lo que había montado, pues se vino un poco abajo. Y entonces ya tenía una cierta edad, había rodado muchísimo y ya pues tuvo que coger... Bueno, cogió el traje de plata, como digo yo, pero amigo, estuvo en cuadrilla, torero de plata, estuvo en cuadrilla de matadores de toro como el propio Curro Romero, sí, con todas las figuras de su época, Linares, con Ortega Cano, hasta hizo varios paseillos con el cordobés, sí. Una pena porque además tú la palabra Quitín, me acuerdo de una anécdota entre tú y yo, no nos conocíamos hace unos pocos de años, en la feria de 1900, en Moguer, y te acercaste a mí y me dijo, hombre, lo quiero felicitar, yo iba con Pedro Rodríguez, con el pintor, lo quiero felicitar y tal, yo soy hijo de Quitín, y te dije yo, Manuel Morales Quitín, me dice, hombre, ¿conoce usted el nombre de mi padre? Porque no, parece que no era tan normal, y efectivamente yo no solo lo conocía, sino que lo veía. Mucha gente me lo recuerda y es un orgullo enorme, ¿no?, que te nombren a tu padre todavía después de tantos años por la calle. Yo vi torear a tu padre, yo me acuerdo de tu padre, y eso a mí me enorgullece enormemente, ¿no? Bueno, pues aquí estás delante de uno que lo vio torear. Yo como pintor espero que dejarle lo mismo a mi hija, ¿no? Mira, hablando de los toros, antes no había internet, podemos pasar la fotografía. ¿Y cómo te enterabas tú? El litri entonces todavía no había aparecido el ciclón chamaco, y el litri era el que ocupaba en Huelva todas las noticias, todos los... Precisamente esta semana que viene ha entrado Canal Sur en contacto conmigo para rodar un programa, no sé cómo se llama el programa, que lleva mucho tiempo, sobre la dinastía Litri. Dice, porque hemos encontrado mucha gente que conocen la parte del Litri joven, pero del Litri mayor hemos encontrado muy poca, y hemos descubierto en la prensa unos artículos suyos de cuando Rita Hayworth vino a verlo a Huelva, y claro, eso nos interesa mucho que sea usted que... Tengo una fotografía en mi casa. Yo tengo muchas fotografías de esa anécdota. Bueno, pues volvamos a Litri en esa época. Bueno, este es el bar Casa Joseli, que está en la Plaza de la Soledad, pegando a la ermita. Sí. Su hijo, tenía dos hijos, José y Soledad, José Lepe Márquez, compañero mío de estudio de peritaje, y aquí había un cliente muy especial que se llamaba Pepe Ramos, que en esta época Huelva estaba llenita de tabernas. Sí. Ya eso no se ve. Sí, estaba llena de tabernas. Tenían un encanto especial, había mucha... ¿Qué me vas a contar a mí que mi padre tenía uno? ¿Qué me vas a contar a mí? Pues aquí el personaje popular era Pepe Ramos, y entonces ahora vamos a poner... Yo he conocido algunas, varias. Vamos a poner ahora un pequeño vídeo que yo le dediqué a personajes muy conocidos, este es Pepe Ramos, y a personajes conocidos de Huelva. Yo simulo que es la procesión de San Sebastián y comento los que los están viendo desde los palcos del cielo, de modo que adelante vídeo y lo contemplamos. Se asoman a los balcones del infinito apoyados en la baranda del teatro Emilio Molero mientras suena Mi Huelva tiene una ría, retamales que tantas veces lo sacó Rafael Carbonell aquella tarde de Corpus Christi. Arturito, que corre a sentarse con su vara junto al Nini con su muñequita andadora, y don José Muñoz con su parroquia de San Pedro. Paco Girón con el padre Laraña que sonríen junto a Paco de la Corte. 3 santos de Huelva y más Paco, Isidro, Toronjo y Cerrejón, que se empujan a codazos por cantarle un fandango al patrón. Rodri, que quiere hacerle una foto, Justo Toscano para darle los 10 de esta mañana. Y hasta Pepe Ramos está con un cohete en sus manos, ¡ole!, para lanzarlo en honor del patrón. Ese fue mi pequeño homenaje recordatorio, porque es que no se pueden imaginar hoy, yo como en la taberna de mi padre había una tertulia amigable del Litri, nada que ver con la tertulia de San Sebastián ni del Matadero, de amigotes que se reunían alrededor del maestro Venancio,
Claro. Y estaban con la oreja puesta, porque entonces no sé, hasta que no sonaban los cohetes no sabía si había cortado, si había pasado algo, si había estado bien, si había estado mal o si había estado regular, porque claro, esto que ahora que voy a hacer con Canal Sur, que me han llamado, me satisface. Esto lo viví yo con Miki. Sí, me ha dicho, me dicen las periodistas, las redactoras que me han llamado esta mañana, ha estado una hora hablando conmigo, yo dándole datos, y me dice que de Miki encuentra mucho, pero del padre, pero es que del padre tenemos que tener 80 años para arriba, si no lo hemos podido ver, o 70 años para arriba, no lo hemos podido ver torear al padre. Yo he visto torear al padre mucho, cuando además salió la explosión del terremoto de chamaco. En festivales sí lo he llegado a ver, incluso en la inauguración de la Merced, cuando... Sí, bueno, ahí iba de luces. En 1984. Ahí iba de luces, iba con Curro Romero y Pepe Luis Vázquez, sí. Bueno, pues una vez pasado este recordatorio, vamos a hablar, hemos visto un bar muy típico, como era el de Casa Joseli, pero es que este bar era impresionante en Huelva, el bar El Nido, que habíamos 7 o 8 personas dentro, por eso se llamaba El Nido, pero tenía unos chorizos al alcohol riquísimos. Sí. Y entonces esto estaba en la calle Cardenal Albornoz. Juanito, que está ahí, era el propietario, una persona muy amable. Ese 600, fíjate tú el problema que había para aparcar en la calle Cardenal Albornoz. Cuando yo saqué el carnet de conducir en el año final del 69, en el 70 ya me decía, el mío no venía, yo me compré el coche, pero un coche entonces te tardaba en llegar 7 o 8 meses. Me decía, cógelo, Juan, que no pasa nada, hombre, cógelo y te vas ensayando, entrenando con el coche. Y la anécdota curiosa es que ese rubito que está ahí, que era muy travieso, cuando esto lo pusimos en un programa hace 8, 9 o 10 años, lo pusimos, y estaban viéndolo en la barbería de Esteban Romero, un gran fotógrafo, que precisamente fue el que cubrió... Un gran fotógrafo y una gran persona, exacto, un amigo mío. Cubrió fotográficamente el pregón. Es tan prudente que me hizo una serie de fotos preciosas, sí, pero todas del mismo sitio. Digo, Esteban, ¿por qué no te movías? Dice, por no molestar. Digo, coño, los fotógrafos no molestan. Esteban es una persona fantástica. Pues estando allí en la barbería, está papelando al hijo y dice el niño, mira, estoy yo ahí, este que está ahí soy yo, esta misma foto, que mi padre y yo en la puerta del bar de mi padre, del Nido. El Nido era un bar muy concurrido, yo iba todos los mediodías. Cuando terminábamos la jornada en el banco de clientes, de visitas, sí, y tal, nos veíamos en el Nido y ahí nos tomaban, muchas veces te lo tenías que tomar apoyado en la puerta porque ya te digo que era pequeñísimo el sitio. Claro. Pero un bar que dejó impronta en la historia de la hostelería en Huelva, y además Juan, una persona magnífica, un tío que sabía tratar a la clientela extraordinariamente. Bueno, pues vamos a pasar y vamos a seguir con estas cosas que un restaurante que seguramente, no sé, tú no habrás conocido, El Peñón. Esto estaba junto al Mercado del Carmen, en la misma acera de Los Gordos. Tú te ponías en la puerta de Los Gordos, sí, bajabas, pasabas por un almacén de plátanos, sí, y llegabas al Peñón. Y el Peñón hizo una cosa nueva en Huelva. Puso escaparates y la comida estaba visible en los escaparates, los pescados, las carnes, la fruta, y fue el sitio donde, bueno, pues a mí me gustó mucho y yo comía mucho en la calle entonces, razón de mi trabajo, tenía que comer con clientes y tenía que almorzar mucho en la calle. Y además tenía un tipo de servicio distinto al tipo de servicio que había en Los Gordos. En Los Gordos eran más francachuelos, y a veces se metían en Orsay. Entonces aquí la verdad es que era un trato exquisito, eran unas personas atentísimas y sobre todo la novedad de que tú veías lo que había. El Peñón era había otros 2 bares que yo frecuentaba mucho, uno muy cerca, que creo que hace poco han tirado el edificio, o por lo menos la fachada, que es el restaurante Víctor, que estaba en la calle Rajón. Sí. Y además una familia muy, muy conocida de Huelva, de la familia Calvo. Y el restaurante Víctor ya dio un paso al frente. Tenía hasta una fuente allí entrando dentro, decorativa, tenía muchos platos, tenía una carta muy extensa, y bueno, y la verdad que era un restaurante muy bien. Yo luego le perdí la pista, pero vamos, hace poco he leído que, porque en la parte alta era una pensión
donde se solían quedar los artistas de estos teatros que venían mucho al Gran Teatro y las revistas de chicas y eso, se solían quedar en la pensión Calvo. Y otro sitio que yo iba mucho, ya que estamos en el restaurante y cerramos, era el siglo XX. Siglo XX, que estaba en la pescadería, fue el primero que hizo los célebres calamares del campo, que hoy los hay por todos sitios, pero el siglo XX tenía algo especial, tenía una comida magnífica, y una anécdota que ya la he contado aquí otra vez. Vino un director general del banco y lo atendí yo, y su coche, su chofer, y dice: Diego, me han dicho que me lleve usted a comer al siglo XX. Digo: hombre, don Julián, se llama don Julián Portilla de la Hoz. Digo: don Julián, vamos a ver, la comida es buena, pero esto está en medio de la pescadería, están los pescados por allí tirados por el suelo, ahí el olor. Sí. A mí me han dicho que me lleve usted allí, que se come muy bien. Bueno, don Julián, pues yo lo llevo usted allí. Y lo llevé al siglo XX, bueno, y quedó contento. La verdad es que comimos muy bien, pero fíjate, estos señores acostumbrados al tocopete y yo pensaba llevarlo, no sé, a otro sitro, o a otra Victoria, al siglo XX. Bueno, pues nada, pues al siglo XX vamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues podemos pasar la imagen. Naciste por casualidad en el Conquero, porque en la clínica donde naciste, hoy hay un hotelito familiar muy pequeñito. La clínica de don José de la Torre. Y estaba frente al Instituto Rábida. En pleno Conquero, mi madre me contaba, yo no... Sí, mira, esta entrada, fíjate lo que ha cambiado. Es la entrada al actual Paseo de los Naranjos. Me decía mi madre: más choquero no se puede ser, porque ya que... Esta entrada es la entrada ahora al Paseo de los Naranjos, donde está a la izquierda la clínica, sí. Pero fíjate que solo hay un chalet allí, una casa, y otro chalet a la derecha. La clínica donde tú naciste estaría al lado de ese chalet de la derecha, un poquitín más hacia arriba, porque estaba en la esquina. Pero fíjate lo que es la avenida, cómo está de tierra, la que es la avenida Manuel Siguró, como sube, sí. Fíjate cómo está, era de tierra completamente. Ahí nacimos los dos, mi hermano y yo. No sé si creo que estaba don Manuel Garrido Verda. Pues es posible, no lo sé. Me suena mucho como médico, pero... O don Luis Buendía. No, don Luis Buendía no estaría allí, porque don Luis Buendía sí que lo conozco. Vivía en la calle Ginés Martín y tenía la clínica en la calle Cardenal Arbón, no precisamente frente al nido, y era simpaticísimo, siempre te hablaba cuando te iba a decir algo, y se metía con los chiquillos, iba a mi casa, el que veía a mi abuela en mi casa, porque él, en la calle Ginés Martín vivía muy cerca de la taberna, y te cogía de la oreja y te hablaba siempre. Era una persona muy querida, don Luis Buendía, muy querida y muy simpática, muy agradable, sí. Pero esto es para que te fijes en lo que es ahora el Paseo de los Naranjos, la rotonda que hay delante, que es donde está Juan Ramón Jiménez, y lo que era. Esto estuvo así bastante tiempo, porque los chiquillos en Huelva, el desfrene de los domingos era ir a la cinta. Son fotografías que tienen un encanto especial. A mí me encantan las fotografías en blanco y negro muy antiguas, sí. Bueno, Huelva tuvo que ser una Huelva muy tranquila y muy... Bueno, Huelva era un pueblo prácticamente, ¿no? Claro, fíjate que subiendo ese camino, al final del todo, donde hoy está la estatua de Pedro Gómez, creo que es la estatua que está allí estaba el manicomio, que era La Morana, donde estaba Arturito y donde estaban por allí en medio, detrás de unas... no rejas, eran como alambradas y estaban con los cuidadores, eran vestidos de blanco y con el palo en la mano, ¿eh? Entonces, fíjate, y si llegabas hasta donde estaba La Morana, girabas a la izquierda y allí es donde se hizo el Palacio del Obispo, que se hizo una zona privilegiada de Huelva, que trajo muchas críticas, porque debajo estaba la gente viviendo en las cuevas de los Cabezos, y trajo muchas críticas que el señor obispo se hiciera aquel palacete tan impresionante y debajo estuviera la gente viviendo en cuevas. Pero bueno, la verdad es que un hombre que era muy político, hizo mucho por Huelva, era un hombre muy próximo a Franco, tanto que cuando Franco murió fue uno de los 3 españoles que compusieron el Consejo del Reino, que gobernaron España hasta que hubiera presidente. Bueno, o sea que fuera un hombre y consiguió muchas cosas para Huelva, ¿eh? La escuela femenina, en fin, consiguió porque tenía poder, no sé, ese conocimiento de dónde venías, pero la realidad es que tenía cercanía con el general Franco. Fíjate qué foto viene ahora de un fotógrafo muy amigo mío, que en paz descanse, Pedro Delgado, que es la próxima foto.
que además era un fotógrafo taurino al 100%. Yo en mi casa, si tengo 90 fotos colgadas en las paredes, 80 son de Pedro Delgado, ¿eh? Unas fotos fantásticas. La foto que tú has visto mía en los... hay otra, no sé si es la que has visto, toreando en los Guatelos, me la hizo él. Digo, la de foto que tuviste tú que sacar para sacarme la muleta tan derecha. Y Pedro, el pobre, murió muy joven. Bueno, pues esto, ¿te imaginas dónde es esa foto? Pues... Es que es irreconocible. Esto debe de ser cercano a la Cuesta de Carnicero, a la Plaza de las Monas, por esa zona de ahí. No, mira, la calle que baja ahí que está es el Callejón Montrocal. ¿Por la parte del Cabezo de allí? Sí, pero esto que baja es el Callejón Montrocal. Ya con las casas tiradas cuando se empezó a hacer la renovación del Callejón Montrocal. Ya se había tirado el Caño La Culata, el lugar que había a la derecha, la casa de Juanito el Viudo, lo que había sido la taberna de Márquez en la esquina, y el fondo, ese descampadito que se ve ahí, ahí es donde está ahora mismo la rotonda con la estatua del Litri. Y lo que se ve al fondo pues es la calle Jesús de la Pasión. Y detrás el Cabezo de los Cabezos. Claro que eso, pues fíjate, antes eran todo casitas bajas. Sí, pero esto no es tan antiguo, porque antiguo es cuando estaban las casitas. Ya aquí están las casitas tiradas para hacer la ampliación por la avenida de Andalucía y hacer el nuevo Callejón Montrocal, que todos los edificios que tiene son de una altura respetable. O sea que lo que pasa es que la foto, Pedro tiene unas fotos fantásticas, no solo taurinas, sino también de la ciudad, y esta es una foto, tú la ves ahora y si yo no te ayudo, nadie acierta dónde está esa foto. Y se le dice, mira, lo que hay al fondo es la Plaza de los Litri. Y esto era el Callejón Montrocal. Cuesta ubicarla, me cuesta. Y luego, si ya los que éramos un poco noctámbulos, le hablas del Caño de la Culata, pues rápidamente, era Rafael, que era el dueño, era el dueño que estaba aquí a la derecha, casi junto a Buenos Aires, a una corrala que había ahí. Allí había una corrala muy grande, detrás del Brasil Chico y el Brasil Grande, la corrala que estaba en esta esquina tenía una entrada muy pequeña, pero luego se abría en un inmenso patio, y era la corrala de Buenos Aires, se llamaba. Era menos vistosa que los dos Brasil, porque el Brasil era dos enormes edificios que lo veías tú desde la calle. La corrala tenías que entrar por ese pasillo angosto y ya se te abría un enorme patio. Claro. Pues acuérdate que cuando pasas ahora por ahí o te vayas a hacer una resonancia magnética a la clínica que hay en la esquina de la izquierda, que es donde yo voy, que esto primero fue una calle popularísima y luego fue este callejón que tenemos aquí. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con imágenes que el que haya nacido recientemente no la conoce. Esto es el muelle de la Punta del Sebo, cuando no había puente. El puente se inauguró en el año 69. Que tengo entendido que era una playa bastante concurrida. Sí, ahora la vamos a ver. Es que era la que teníamos. En Huelva había, saliendo del Muelle del Tinto, había una para el personal pudiente económicamente, que era el Club Náutico. Luego venía una que llegábamos andando los chiquillos, que decíamos la playa Las Hildas. Porque todavía no estaba hecho el puente de... No, ninguno de los puentes. Ninguno de los puentes. Nada de eso. La playa de Las Islas, porque allí iban las que trabajaban en el cabaret, en los conjuntos de baile y bueno, y se ponían un poquito ligeritas de ropa, y el personal íbamos allí a la playa de Las Islas, que se podía ir andando perfectamente. Y luego ya sí seguía, ya estaba más lejos, estaba el balneario de la Cinta, que estaba a 500 metros, la Punta del Sebo. Había que ser socio del balneario, era de la obra sindical Educación y Descanso, pero era baratísimo, era 3 pesetas, no se me olvida, el carné para todo el año, y cuando ibas a entrar, el domingo que ibas a entrar, pagabas 1 peseta y tenías derecho a las duchas y a los vestuarios. ¿Todavía existe el bar que se ve ahí al fondo? Sí, pero no es ese. El bar que existe ahora está más para la izquierda, que era el bar del Viruta, que ahora es un magnífico restaurante. El bar del Viruta, aquello era una casa de peones camineros, que yo creo que era la que ocupaba la familia Barrigón, fíjate, si no era esa, era una que tenía al lado. Y el bar del Viruta pues estaba
cejándote un poquitín hacia la izquierda, y ahora lo han reconvertido, he ido a comer varias veces allí, lo han reconvertido y tiene un restaurante muy bien puesto, de cierto prestigio. Además, tengo una anécdota que, bueno, me cae simpática. Llego con 5 o 6 familiares un sábado o un domingo a comer y lo siento mucho, está todo lleno, reservado y tal, y suena una voz detrás de él, que luego vi que era el dueño, y dice: hombre, el hombre de las caras de Huelva viene a comer a mi casa, ¿qué es lo que quieren ustedes? Digo, porque en una mesa para 6, pues eso está hecho ya. Y la cara de Huelva me facilitó, me dice, además aquella que la tiene usted frente a las ventanas traseras, que ve usted el monumento, magnífico. Y Huelva, nada, pues muchísimas gracias. Claro. Me vino bien el que el hombre siguiera las caras de Huelva. Aquí, yo, durante mi servicio militar, que parte lo hice en Cádiz y parte en Huelva, pero cuando estaba en Huelva yo lo hacía en la batería A15 en el Picacho, en Mazagón. Entonces tenía que coger por aquí, venía en Damas hasta la Punta del Sebo, aquí cogía una barca que atravesaba, la barca de Bocanegra, y allí estaban haciendo la refinería entonces, año 65, y allí había muchos coches de los americanos, los ingenieros americanos, y no tenía inconveniente ninguno en recoger a alguien vestido de militar, pero nos llevaba hasta la refinería, de la refinería hasta el Picacho, un pasito delante y otro detrás. O sea que yo eso yo me licencié en el 66, en diciembre del 66, y ya estaba muy avanzada la obra, y en el año 69 se inauguró el nuevo puente, que la gente no se puede imaginar lo que supuso aquello, lo mismo que el puente de Corrales, lo que había que hacer antes para ir, si no iba a la canoa a Punta Umbría, la vuelta que tenía que dar, tenía que ir a Gibraleón, a Cartaya, tirar para el Rompido, y ahora aquí cogías esto, atravesabas Corrales y ya estabas prácticamente en la playa. Yo nunca lo hice, los más atrevidos se subían donde está ese señor ahí de la esquina izquierda y se tiraban de cabeza. Sí. Yo me bañaba mucho, nos bañábamos por ahí, los más modestos nos bañábamos mucho por ahí, pero nos sentábamos, bajábamos los escalones y cuando ya calculábamos que podíamos nos tirábamos de los escalones. Pero bueno, tengo muchísimos recuerdos del muelle de la Punta del Sebo. Y si hablamos del muelle de la Punta del Sebo, tenemos que hablar de la playa de la Punta del Sebo, que es esta foto que nos viene ahora, que estaba totalmente pegando. Ahí la tienes. Sí. Al final de esto estaban las escalinatas del muelle. Esos toldos los había puesto la empresa Damas para facilitar que la gente utilizaran en los autobuses de Damas, e inclusive había puesto delante un trampolín muy asequible, para que podías llegar nadando tranquilamente, y era un trampolín pues asequible. Nadabas un poquitín, porque entonces fíjate bien qué curioso que todo el mundo está por donde le cubre la rodilla, hay pocos nadadores, no sé por qué. Y la verdad que bueno, la distracción de Huelva, el sitio de ir de Huelva, pues era la Punta del Sebo, porque aunque el balneario era muy barato, pero bueno, tenías que estar afiliado al sindicato, estar trabajando, y aquí no, aquí además venía en el tren costaba 1 peseta, a mí, por la edad que yo tenía, me costaba 2 reales, el tren se cogía frente al nudo que hay en el muelle de Levante, y tardaba en llegar al balneario de la Cinta 25 minutos. Paraba, porque era la única parada que hacía, y luego del balneario a la Punta del Sebo tardaba 5, 6 o 7 minutos, o sea que 30 y algo minutos en llegar desde el muelle a la Punta del Sebo. Además tenía una cosa muy pacífica, porque al pasar por debajo del muelle de Río Tinto, aflojaba tanto para pasar que había allí mucha gente esperando que aflojara para subirse, porque el billete te lo miraban cuando te subías al principio, ¿comprendes? Te podías bajar y subir en el tren, porque la velocidad no era... Pero en fin, era lo que teníamos, era lo que nos gustaba. Yo me acuerdo que mi madre, la pobre, me llevaba 7 días, porque decían que tenías que darte 7 baños para que comiera y cosas de esas. Entonces mi madre puntualmente me llevaba los 7 días y le pedía a alguna conocida allí que me diera la ahogadilla, porque te tenían que dar la ahogadilla. La Punta del Sebo para mí tiene muchísimos recuerdos, la verdad. Es una zona, y es tan de Huelva porque tú ves la estatua de Colón, la que hizo Miss Whitney, y rápidamente sabes que está en Huelva. Es un santo y seña de Huelva. Y había un día clave, que era el 18 de julio,
que en vez de ser un día de tristeza, era un día de celebración porque se cobraba la paga extraordinaria. Y entonces la gente iban en masa, iban hasta en carros que tenían con mulos, con tal, y se llevaban las sandías, la comida, las tortillas, y era un día especialmente celebrado, el día del 18 de julio. Sí. En fin, la Punta del Sebo para mí tiene muchísimos recuerdos y para mi generación también tiene muchísimos recuerdos. Ahora se está medio recuperando, creo que se juegan allí partidos de vóley, partidos de fútbol playa, porque el agua, aunque me dijo un día aquí Pilar, la alcaldesa, que entonces era presidenta de la autoridad portuaria, que el agua estaba en condiciones para bañarse, pero no sé, creo que la gente no se fía mucho de bañarse todavía en nuestra querida. Como dice el Paso Doble, la Punta del Sebo levanta un monumento a Colón. Bueno, pues podemos pasar de fotografía y nos vamos al centro de Huelva. Este era el primer sitio donde se sacaban los carnets de identidad en Huelva, los documentos de identidad. Luego ya se pasaron a sacar en la comisaría, luego se sacaron en el Paso de Santa Fe, ahora otra vez, pero esta era la oficina de los documentos nacionales de identidad. Esto está en la misma acera donde está la librería Saltés. Tú, si bajas un poquitín, llegas a Saltés. La casa que está en la obra de Alarcón, un compañero de Radio Juventud de Huelva, que era el que llevaba sonidos, y tenía la curiosidad de que la baranda de la escalera tenía la cabeza de un diablo que se iluminaba. Con lo cual los chiquillos, a mí me daba hasta miedo, pequeñito, porque yo todas las noches estábamos en casa de mi abuela, en la Vega, pero teníamos que ir a dormir a mi casa, a la calle Verdigón, y pasábamos por ahí. Te puedo decir que algunas veces pasábamos a las 9 o las 10 de la noche y ya había colas para el día siguiente, porque era el único sitio donde te podías sacar el carnet de identidad. Al lado, justo a la derecha, había un bar muy celebérrimo que se llamaba Los Tres Reyes, y tenía un cuadro enorme con 3 de los 4 reyes de la baraja. Y frente estaba la confitería de Alvarado. Es un sitio, bueno, para mí lo pasaba todos los días. ¿Tú no tenías noticias de esta oficina no tenías noticias de esta oficina del Documento Nacional de Identidad? No conocía yo. No, conocerlo no lo has conocido. Conocerlo no lo has conocido porque esto se quitó muy pronto, porque claro, esto se desbordó porque todo el mundo tenía que hacérselo aquí, incluidos los de los pueblos, y el carnet de identidad era obligatorio. Entonces fue cuando lo llevaron a la comisaría, que ya la comisaría ya se la habían llevado de la calle San José a la zona del muelle. Y allí estuvo un poco de tiempo hasta que pasaron al Paseo de Santa Fe, a lo que ahora es museo y tal. Y ahí en el Paseo de Santa Fe ha estado muchos años. Y finalmente se la volvieron a llevar del Paseo Santa Fe, se la volvieron a llevar yo creo que se la volvieron a llevar a la comisaría allí junto al mercado, a la lonja del mercado. Sí. Pero si no se la llevaron, bueno, pues estuvo allí hasta que ya el carnet de identidad se fue dando. Es que entonces se daba por muy poco tiempo. El mío, por ejemplo, ya se da también por la edad, ¿no? Pero es eterno, pero los últimos carnets de identidad míos eran por 10 años, 12 años, pero entonces no, al principio el carnet era 1 año, 2 años, 3 años, con lo cual vencían con muchísima facilidad. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, que había gente de los pueblos que se venían, estaban ahí con las sillas y con las butacas y hacían noche para que le expedieran el carnet de identidad. Yo fui a sacarlo el día 27 de octubre del 44, del 60, porque cumplí 16 años y me hacía falta para ver las películas de mayores de 16 años, porque los porteros entonces eran implacables. Te pedían, había sobre todo uno en el Gran Teatro, Correa, muchos de los que están escuchando recordarán esto perfectamente, te pedía el carnet matemático, si no llevaba el carnet y no tenía los 16 no te dejaba entrar ni de rebote, vamos. Bueno, pues vamos a cerrar con una foto muy típica de Huelva. Mira, la Gran Vía en construcción. La foto está tirada desde la Fuente Marna. Verás que aquí, en el ángulo superior izquierdo, está uno de los apoyos de los tritones que había, que es lo único que se conserva, que están delante de la capilla del cementerio. Pero eso de ahí sí lo conocen, ¿no? Esos edificios son los mismos que hay ahora. Sí, todavía se ve algo en obras ahí. Lo que está en obras es la actual subdelegación del gobierno, pero ahí estaban haciendo un hotel que se iba a llamar Tartesos, que luego se hizo más tarde mucho más para abajo. En mi libro tengo hasta el precio que se licitó para el hotel Tartesos.
Esta primera es donde estaba, tú te acuerdas, la cafetería Pelayo, sí, te acordarás, estaba que este primero. Ese edificio era de la familia Pelayo y yo estuve varios años trabajando en el último piso, que es donde estaba Radio Juventud de Huelva. En el tercer piso era Radio Juventud de Huelva. Luego lo otro se terminó, se utilizó como gobierno, luego pasó a su delegación del gobierno y ahora lleva mucho tiempo cerrado. Yo aparentemente está terminado, pero bueno, la verdad es que está cerrado. Y el último edificio en construcción también es como este de la familia Pelayo íntegramente. La familia Pelayo era de buques de pesca y la verdad es que era una familia con posibles, como se decía entonces. Sí, fue una cafetería que tuvo mucha popularidad durante muchos años. Muchísima popularidad, porque primero era cafetería, luego le pusieron un comedor que se entraba por dentro muy bonito, por dentro era como el monasterio de la Rábida, ¿eh? Tenía la misma decoración arquitectónica del monumento de la Rábida. Tenía, en fin, se ocupaba de Enriquito, muy amigo mío, en paz descanse, Enrique Rodríguez Pelayo, que era hijo de Pelayo. Tenía unos camareros muy Morato, que era un camarero muy conocido, y tenía un camarero que era el terror de las mesas, que se llamaba el Moro, que había estado también de camarero en el balneario, pero el Moro era graciosamente desagradable, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero no era muy, estaba siempre protestando, siempre enfadado, gurruñado y siempre protestando. Pero bueno, era el sitio de encuentro, el sitio donde, válgame la expresión, se podía ligar. La cosa era tan fácil para aparcar, no para ligar, que yo tenía coche y aparcaba en la acera de frente de la Gran Vía, sin ningún problema, se podía aparcar. Y si estábamos apretados, aparcaba en la puerta de la Hacienda, que entonces tenía unos aparcamientos que por la mañana era para los funcionarios y por la tarde para el primero que llegara. Bueno, querido mío, pues llegamos al final. Pues muy bien. Resúmeme lo que has visto un poco, qué es lo que más te ha llamado la atención, Pues muy bien, siempre mi padre me tira mucho. Mi padre me tira mucho porque ha sido un ejemplo para mí como hombre. Yo lo veía como, claro, cuando eres pequeño, yo la primera vez que vi a mi padre vestido de torero, pues yo lo he conocido de banderillero, lógicamente, de novillero no he podido conocerlo por razones obvias, pero me llamó la atención ver a ese hombre así vestido, y a mí me hablaban en el colegio, el padre fulano es torero, el padre David es torero, y entonces había otra cosa distinta a la que hay hoy. Sí, estaba mi padre, me casa pues te comentaba, sí, tu padre es torero, tu padre torea a los toros, muy valiente, y yo veía aquel hombre siempre me ha pasado igual, incluso cuando ya no toreaba lo veía con un respeto enorme. A mi padre me costaba trabajo de pedirle algo. Yo respeto mucho a los Era un hombre con una personalidad acufadísima, una personalidad fortísima. Dentro de 2 programas vamos a tener aquí a otro... Igual que le pasaba a Antonio Borreros Chamaco, que también lo conocí, y eran unos hombres con una personalidad increíble, ¿no? Pues dentro de un par de programas vamos a tener aquí a Toni Garzón, hombre taurino, cintero, rociero y taurino de los que se vistieron de luces. David, hemos llegado al final. Muchas gracias por tu visita. Bien, muchas gracias a ti por invitarme. Fueron 8 días de toros y de jurados. Tú verías que yo todos los días llevaba mi libretita, que la sigo mirando, porque tengo una cantidad de apuntes, porque claro, a la hora de votar sabíamos quiénes eran los matadores, pero los subalternos, los picadores, no los conocíamos. Entonces, sí, claro, bueno. Nieves nos mandaba por las mañanas todo el cartelón y todo, y por ahí yo me inflé de apuntar con Paco Guerrero, los dos. Bueno, yo estaba rodeado por Paco Guerrero y por ti. Yo creo que también estaremos un buen ratito el día 23 allí en el ruedo de la plaza. Esperémoslo que sí. David, muchísimas gracias, un abrazo y hasta siempre. Un placer, Diego. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, agradecerles la atención prestada. Se habrá observado, como digo siempre, la cercanía entre el invitado y el presentador. Y solo decirles que los espero el viernes que viene y hasta entonces, como siempre les digo, que sean especialmente muy felices.